Presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, todos los seguidores de este espacio, parroquia, comunidad de comunidades, originando desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Retiro, Antioquia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este espacio para la palabra de Dios y también para el tema de reflexión que nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe y a la vez como seres humanos. El primer espacio es indudablemente para la palabra de Dios, el espacio para la evangelización. Llegamos al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a compartir para este domingo 21 del tiempo ordinario los versículos del 60 al 69. Y dice así: En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pero Jesús subía, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. En estos versículos del final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, tenemos la referencia al texto leído en el domingo anterior, cuando Jesús dice que tienen que comer su cuerpo y beber su sangre para poder tener vida. Y obviamente es una expresión que para los judíos se torna escandalosa. ¿Quién se puede comer la carne de este tipo? Jesús seguramente, como hablaba en lenguaje figurado, estaba haciendo alusión a algo que escuchamos hoy. La carne no sirve para nada. Es el Espíritu el que da vida, el que vivifica. Y Jesús está aludiendo a que Él va a entregar su cuerpo y su sangre en el momento de vivir la pasión. Pero en aquel momento en que Jesús pronuncia este discurso, ni los discípulos ni la gente alcanza a dimensionar de lo que Jesús está hablando. Obviamente es más fácil para nosotros hoy hacer esa lectura y entender el texto de Jesús en ese antes, en ese durante y en el después de lo que Jesús quiere manifestar. Para ellos en su momento era Él el que les estaba diciendo, y la mentalidad que tenía el judío en su momento, pues no les permitía acatar esto. Jesús sí sabía cuál era el mensaje que les quería transmitir. Por eso dicen los judíos, pero este modo de hablar es difícil. ¿Quién le puede como hacer caso? ¿Quién puede escuchar a este tipo hablando de esta manera? Y dice el texto que muchos de los que estaban con él decidieron retirarse y no seguir con él. Tal vez a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Cuando leemos un texto bíblico, un texto de la palabra de Dios que nos reprende, que nos tira las orejas, que nos sacude, empezamos a decir, no, como que por aquí no es.
Queremos andar más cómodamente al estilo que nosotros queremos, con las propuestas que sean halagadoras para poder estar bien. Entonces, cuando un texto, una reflexión nos sacude, entonces ya no queremos estar ahí. Desistimos y nos hacemos a un lado, damos el paso al costado. A muchos les pasa con los proyectos, empiezan un proyecto, un estudiante, voy a estudiar esta carrera, y tuvo dificultad en una materia, tuvo dificultad con un docente en la universidad, y desiste y da el paso al costado, porque ve que no es capaz. Un tema que no entiende una materia y ya, se bloquea, ya no quiere saber nada de esa materia. En la vida cristiana, el creyente puede vivir este mismo fenómeno. Podemos vivir este mismo fenómeno de que cuando nos encontramos con un texto de la palabra o con un Jesús que interpela, que cuestiona, ya no queremos estar ahí. Nos sentimos, digámoslo, regañados por esa palabra o por esa reflexión y entonces ya no queremos estar ahí. El miedo a confrontarnos con nosotros mismos, que es lo que Jesús pide, estar confrontándonos con su doctrina, con su persona, con ese plan salvífico que Dios quiere para el hombre. Entonces de ahí la necesidad de entender y no escandalizarnos por tantas cosas, a veces detalles tan pequeños, circunstancias muy mínimas que nos llevan a escandalizarnos en gran magnitud. Y en cambio hay otras cosas que nos deberían escandalizar más, pero ahí sí nosotros no estamos porque no lo consideramos así. En esa primera parte entonces del Evangelio, de los versículos que escuchamos en esta dominica, es entender el escándalo de los judíos y pues tan propio, tan natural, porque no dimensionaban ni entendían lo que Jesús les estaba diciendo y dieron el paso al costado. Jesús, frente a esta reacción de sus discípulos, de sus seguidores, digamos que queda desconcertado. Y entonces le dice a los discípulos esa pregunta tan interesante, de ver que la gente se había ido, a quedar unos poquitos, le dice, ¿qué? Ustedes que también se quieren ir, también vosotros queréis marchar, es decir, ustedes también se quieren ir, lárguense, váyanse de una vez. Y Pedro le responde a Jesús, Señor, ¿y a quién más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el enviado de Dios, eres el consagrado de Dios. Termina aquí Pedro haciendo la confesión de fe en el mesianismo de Jesús. Y Jesús, tomando la vocería del grupo de los apóstoles, dice, Señor, ¿a quién más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, la palabra de Jesús tiene vida y da vida, comunica vida. Pues que Jesús, esa palabra la acompaña con el cuerpo y la sangre que Él ofrece para la salvación del género humano. Por eso Él dice, si no comen mi carne y ven mi sangre, no tendréis vida en vosotros. El pan que yo daré es la vida del mundo, porque yo soy el pan que bajó del cielo para que todos lo coman y todo el que lo coma viva. Por eso al final Jesús termina diciendo, y entendemos con esa explicación lo que no entendimos en el domingo anterior cuando Él ofrecía su cuerpo y su sangre como alimento. Jesús dice, es que la carne no sirve para nada. Es el espíritu el que vivifica. La letra sola está muerta. Es el espíritu de la ley. Nosotros sabemos que las leyes en teoría ya están hechas, pero ¿qué hace el abogado cuando va a acusar a alguien o cuando lo va a defender? Interpretar el espíritu de la ley, es decir, el sentido en que fue escrita y tratar de interpretar eso escrito a favor o en contra de aquella persona, según el caso, si se va a acusar o si se va a defender. Jesús es claro que las leyes en la letra sola están muertas,
Pero si entendemos el espíritu de la ley, si entendemos el espíritu de la palabra, entonces vamos a poder entender el mensaje en el contexto que se debe entender. Ahí nosotros tenemos entonces en estos últimos versículos del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, entender cuál es el mensaje que Jesús ha querido darnos a lo largo de estos 5 domingos y que ya terminamos para después regresar nuevamente al Evangelio de Marcos. Este capítulo 6 seguramente tiene en la liturgia una pedagogía, y es la pedagogía de entrarnos en esas figuras eucarísticas donde Jesús nos propone ese discurso del pan de vida y donde nosotros lo aceptamos como el pan bajado del cielo. Por eso el hombre exclama, o el texto bíblico mejor puede exclamar, el hombre comió pan de ángeles. El hombre comió un pan bajado del cielo, y ese pan bajado del cielo no es otro ni puede ser otro que Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, la palabra que se encarnó y habitó entre nosotros. Y después de habitar entre nosotros, pues nos dio toda esa posibilidad de vivir con Él, aprender sus enseñanzas, su doctrina, y luego aplicarlas en nuestra vida. La palabra de Dios es para eso, para que nosotros la leamos, leyéndola atentamente, la entendamos, entendiéndola perfectamente, la vivamos y viviéndola la podamos aplicar a nuestra vida y a ese entorno en el cual nos movemos cada día. O sea que la palabra de Dios es viva, por eso Jesús decía, mi Padre que vive, es decir, es el dueño de la vida, me ha enviado para que yo dé vida al mundo. Jesús se propone como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y aquí el texto vuelve a decir, Jesús es muy insistente en que nadie llega al Padre si el Padre no lo atrae. Es decir, es el Padre Dios el que nos atrae a su Hijo Jesús, y permitiéndonos llegar a Jesús podemos tener vida en Él y con Él para toda la eternidad. Jesucristo es el que nos va a acompañar durante esta peregrinación en la vida terrena, que es efímera, que es fugaz. Una persona, el más anciano, que viva 100 años y si alguno 110, ¿y de ahí qué? ¿Qué se sigue? Toda una eternidad. Entonces es necesario entender que el paso por este mundo es fugaz. Unos mueren antes de nacer, después pocas horas o pocos días, semanas o meses después de haber sido concebidos por el aborto. Pero otros mueren en el momento del parto, otros mueren con 1, 2 o 3 años de vida, otros un poco más. No todos tenemos un mismo ciclo de vida, o mejor, la duración del ciclo de vida de cada persona es totalmente diferente. Y eso lo tenemos que entender. De tal manera que nosotros debemos entender que si buscamos la compañía de Jesús en esta vida, en este peregrinar, en este valle de dolor, vamos a tener la seguridad de que con Él vamos a vivir eternamente. Por eso la invitación para que ustedes, los televidentes y las personas cuando vienen al templo a orar, nos dirijamos allá. Allá está el sagrario, en medio de los ángeles, por eso hay una luz prendida, porque eso significa que ahí hay presencia eucarística. Ahí está Jesús sacramentado en la reserva eucarística, que se deja para llevarla a los enfermos y para que las personas puedan venir a orar y entrar en comunicación con Él. También que nosotros entendamos que en el templo hay 2 lugares que son muy importantes, que son el altar, que representa a Cristo, sacerdote, víctima y altar, el ambón o el lugar donde se predica la palabra, donde resuena la palabra, y el sagrario, que está allá donde está la reserva eucarística o la capilla del Santísimo, donde los feligreses pueden venir a orar. Y la invitación es para que antes que llegar a una de esas imágenes que tenemos ahí,
que son de yeso, de madera, de cemento, de fibra de madera o cualquier otra cosa, lleguemos más bien a saludar al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos espera ahí, silencioso, escondidito, pero siempre presente, realmente presente en medio de nosotros y en medio de la comunidad. Por eso está ahí, y el templo pues permanece con las puertas abiertas todo el día para que las personas puedan venir a hacer su oración y a entrar en comunicación con Él. Para que los turistas, los peregrinos cuando vienen desde otras partes puedan llegar ahí, tener esa cita de amor con Él, ese encuentro personal con Él. Por eso es recomendable que los papás o las mamás, los abuelos, salgan al templo para hacer la oración. ¿Por qué? Porque van a tener un momento de silencio, van a tener un espacio tranquilo, desconectados del quehacer y del cotidiano vivir de la familia. Porque en la casa es difícil sacar un tiempo que sea dedicado únicamente a la oración o a la contemplación o a la meditación. Porque llega el uno, el teléfono que timbra, la puerta que toca otro, el que entra, el que sale. Es muy complicado, pero el templo, sabiendo que nos vinimos al templo, vamos a tener el lugar para ese espacio maravilloso que es respirar un aire de silencio en comunicación con el amado, con Jesús, Eucaristía, ese que nos han propuesto a nosotros a lo largo de estos, todo el capítulo 6 que hemos venido reflexionando en estas dominicas. Ahorita quisiera, pues ya se acerca el mes de octubre y por tanto el sínodo ordinario de la familia, que será del 6 de octubre como hasta el 24, si mi memoria no me falla, son como unos 20 días o 22 días que van a estar allí los padres sinodales, que el Papa Francisco ya ha ido dando la lista, qué obispos, qué cardenales, qué arzobispos, qué sacerdotes son los que van allí a trabajar estos temas en compañía de muchos profesionales en el área de familia. Compartimos unos 2 numerales del sínodo extraordinario, es decir, del trabajo que se realizó el año pasado con motivo del sínodo extraordinario de la familia. La vocación y misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la iglesia para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la maternidad. Por ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación. Y por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios. Esto lo leemos en la Gaudium et Spes número 48 del Concilio Vaticano II. Hagamos la lectura de los numerales de los lineamenta del Sínodo de los Obispos, numerales 21 y 22, y respondamos a sus preguntas. La indisolubilidad del matrimonio y el gozo de vivir juntos. Esto en el numeral 21. El don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la iglesia. En la acogida mutua y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la vida, y además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso en su nombre y frente a la iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromisos
que se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Dios consagra el amor de los esposos y confirma su indisolubilidad, ofreciéndole la ayuda para vivir la fidelidad, la integración recíproca y la apertura a la vida. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige a los esposos como el corazón de toda familia, que a su vez dirige su mirada hacia Jesús. En esto nosotros tenemos, y con este primer numeral podríamos quedarnos para entender lo que es la fidelidad. Los esposos en ese amor se prometen fidelidad. Y lo que más está fallando, pues además de que puede ser que muchos matrimonios están viviendo un amor inmaduro, no llegaron con un amor maduro al sacramento, de lo que más fallan es de la virtud de la fidelidad. Esa promesa que se hicieron, esa promesa que viven, a veces no se cumple. Ese fenómeno de la infidelidad a nivel de parejas o a nivel de matrimonios está llevando al caos, está llevando a la división, a esta vida familiar y matrimonial. Por tanto, nosotros tenemos que poner y reflexionar, poner cuidado y reflexionar sobre la virtud de la fidelidad. Porque eso es lo que más está fallando, tal vez más que el amor, la fidelidad. Ese compromiso que se ha hecho entre un hombre y una mujer cuando llegan al sacramento del matrimonio, no lo están cumpliendo, no lo están viviendo como debe ser. Es decir, se hizo un compromiso, se hizo una promesa, tal vez delante del otro, delante de una comunidad, delante del ministro, pero una cosa es hacerlo aquí y otra es vivirlo allá. Por eso es necesario entender que no solamente es hacer la promesa, sino vivirla, cumplirla. De ahí que nosotros tenemos que saber a qué nos comprometemos, cuál es la capacidad de compromiso. Hoy muchas personas viven más bien en unión libre, que les da miedo dar ese paso, pero viven bien en pareja, viven bien esa vida familiar, ya tienen hijos, pero no se atreven a dar el paso de hacer público ese compromiso. O sea, vivir así por si acaso, ahí a la topa tolondra, hasta el día que me canse y me vaya. Es que no es así como funciona la vida matrimonial. La vida matrimonial significa que hay que hacer sacrificio, hay que tener entrega, hay que tener renuncia, hay que saber elegir y hay que saber comprometerse también. El matrimonio es para personas comprometidas en la fe y en lo humano. El matrimonio exige una renuncia, es amor único, es un amor único y no es compartido con otras personas, simplemente un hombre y una mujer, los dos hacen una vida de matrimonio. Y la idea es que lo vivan desde el momento que piensan casarse y todo lo que hay que mover en torno a la celebración de ese sacramento del matrimonio, las personas puedan decir, listo, yo me voy a casar, pero me voy a comprometer con esta persona hasta el final, hasta que la muerte los separe. Por eso dice Jesús en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero el hombre de estos tiempos y las mujeres de estos tiempos se han tomado se han apropiado el derecho, se han empoderado como de esa decisión de decir, hasta aquí pude vivir yo y ya. Y no importa que haya un sacramento de por medio, que haya un voto público, que ustedes lo hicieron, una promesa que se hicieron en el altar. Por eso es necesario pensar en esta virtud de la fidelidad. Quiero terminar con una parábola o una reflexión. Se llama bajarse del bus y es más o menos lo siguiente. Una persona queda de ir a visitar a su amigo, vive en otro pueblo y entonces él quiere ir, le anuncia que va a ir a visitarlo y el amigo se pone feliz. Dice, qué bueno, qué rico que vengas a visitarme. Y resulta de que este muchacho tímido se subió al bus que no era. Se subió al bus que iba para otro lado, menos para donde su amigo. Y el bus arrancó y empezó el recorrido. Cuando empezó el recorrido, él se percata de que ese no es el bus que tenía que coger, que las casas no eran muy distintas, que las calles eran distintas, que había gente muy distinta. Y el muchacho siente dentro de sí que la gente que va en el bus lo mira y le dice, cobarde,
te falta decisión, este no es el bus que tú necesitas, bájate, coge otro. Y de pronto el muchacho dice, no, voy a ir, más adelante me bajo. Cuando ya se baja esa señora que tiene cara de burlona, más adelante me bajo y me devuelvo. Y seguía pasando y el bus pasaba avanzaba más el camino y todo eso. A lo último dice, bueno, ya me perdí. Al fin y al cabo la cita con mi amigo no era tan importante. Le diré que tuve un percance, que no pude ir y punto. Y la reflexión al final dice, qué persona tan cobarde. Esta persona, si hubiera sido fiel a esa amistad, se hubiera bajado del bus, hubiera regresado, tomado el que era, hubiera llegado donde su amigo, hubiera llegado tarde, pero le hubiera contado la experiencia, fíjate que cogí el bus que no era, me perdí, me tocó devolverme, los dos se hubieran reído de esa experiencia y hubieran compartido. Pero a veces esa falta de fidelidad entonces es lo que nos lleva a nosotros a no poder lograr. La falta de fidelidad en un proyecto, en una empresa, en un trabajo, nos impide llegar al éxito, llegar a la cúspide. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque somos cobardes, porque preferimos echar para atrás, como aquellos que escucharon a Jesús en el Evangelio y más bien se escandalizaron y se aislaron de él, se alejaron de él. Los discípulos, empezando por Pedro, reconoce que él es el Mesías y que él es el único que tiene palabras de vida eterna y que él es el único que puede salvar a la humanidad. Confiemos en él, sigámoslo a él y seamos de las personas fieles. La iglesia hoy necesita cristianos fieles, cristianos convencidos. Que tengan unos felices días bendecidos por el Señor.